Hola, soy Pablo Ferraro y en este vídeo te voy a explicar la relación que existe entre la energía fundacional sistémica de tu proyecto consciente y el éxito y el fracaso del mismo. Bien, ¿qué es la energía fundacional sistémica? La energía fundacional sistémica de tu proyecto es todo lo que sucede en el momento inicial de tu proyecto, de manera consciente o inconsciente, y todo lo que sucedió previamente a tu proyecto. Esta energía que emana continuamente de tu proyecto son las raíces de tu proyecto y va a determinar el nivel de salud de tu proyecto, si tu proyecto es un proyecto sano, vital, que continuamente está creciendo, expandiéndose y recibiendo clientes y buen flujo económico, o es un proyecto débil, ¿de acuerdo? Entonces las raíces de un árbol, por ejemplo, es lo que determina, es lo que obtiene los nutrientes de la tierra y va a determinar si ese árbol es un árbol sano que da frutos o es un árbol que tiene problemas, incluso que puede llegar a morir, ¿de acuerdo? Entonces, la energía fundacional son las raíces de tu proyecto. ¿Y qué determina el buen funcionamiento de las raíces de tu proyecto? ¿Y qué compone esta energía fundacional? Vamos a verlo ahora. En primer lugar, previamente, tienes que saber que dependiendo dónde plantes el árbol de tu proyecto, es decir, aquí vemos unos árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces no es lo mismo plantar el árbol en una tierra fértil que tiene nutrientes para que tu proyecto los reciba, a plantar el árbol en una tierra inhóspita o contaminada. Entonces previamente debes saber que esa tierra donde plantas el árbol, de acuerdo, es tu pasado. Entonces si tu pasado está con demasiados asuntos pendientes de resolver, con muchas heridas emocionales, etcétera, todo eso se convierte en una tierra contaminada y donde no es posible plantar un proyecto. Entonces lo primero que tienes que hacer es limpiar esa tierra, y esto es un paréntesis previo que quiero hacer. Lo segundo, la semilla de ese árbol. La semilla de ese árbol es la idea, ¿de acuerdo? La idea determina qué va a ser tu proyecto, ¿de acuerdo? La idea es la semilla. Entonces, lo primero importante y que forma parte ya de la energía fundacional de tu proyecto es la idea. Entonces, ¿de quién fue la idea? Es determinante. A veces hay un proyecto entre varios socios y piensan que todos tienen la misma importancia en el proyecto, pero no es así, porque el que tuvo la idea tiene predominancia en el proyecto y en las responsabilidades del proyecto. Entonces, lo primero es de quién fue la idea. Entonces, debemos siempre recordar la idea inicial, y de hecho te aconsejo que seas capaz de escribirla en una frase. Esa idea, a raíz de qué vino, si fue a raíz de alguien que te ayudó a tener esa idea, si fue un pensamiento, en qué momento fue. Entonces, lo primero que te aconsejo es que vayas a recordar esa idea, ¿de acuerdo? Vayas a recordarla y la mantengas lo más pura posible, esa idea, ¿de acuerdo? Lo ideal es que la escribas, porque eso es importante. Entonces, lo primero sería la idea. Lo segundo serían los recursos iniciales para llevar a cabo esa idea. Es decir, si la idea es la semilla, los recursos iniciales es el agua, el abono con el que empiezas a regar, a alimentar esa semilla para que en el futuro crezca el árbol de tu proyecto. Entonces, la semilla es fundamental, y los recursos iniciales también. ¿Cuáles son estos recursos iniciales? Por ejemplo, el dinero con el que empezaste el proyecto, de dónde vino ese dinero, si vino de un trabajo anterior, ese trabajo está agradecido, qué recuerdos tienes de él, has llegado a entender qué te aportó, a valorar, a agradecer todo lo que te aportó, incluido el dinero para fundar tu proyecto. Entonces eso es fundamental y forma parte de la energía fundacional de tu proyecto. La segunda cuestión es, por ejemplo, los recursos, por ejemplo, materiales
un local, un lugar donde ejercer tu proyecto. Quizá viene de la familia, quizás una herencia, quizá viene de tu pareja, etc. Entonces eso también es fundamental. El tiempo, la disponibilidad, la tranquilidad, quizá hay alguien que te ayudó con otras cuestiones, por ejemplo con los niños, etcétera, para que tú te pudieses focalizar en tu proyecto. Quizá fue una pareja anterior con la que ya no estás. ¿Cómo es el agradecimiento hacia esa pareja, hacia esa persona que te ayudó en los inicios? Quizá fue tu madre, tu padre, un entorno familiar, etcétera. Entonces, eso también forma parte de los recursos iniciales, ¿de acuerdo? Las experiencias, ¿de dónde vienen las experiencias para que tú puedas iniciar un nuevo proyecto? ¿De dónde viene ese conocimiento? Si viene de unos estudios, viene de un trabajo anterior, viene de un mentor. Las personas, ¿qué personas fueron importantes? ¿Quiénes te ayudaron a estructurar la idea? ¿Quiénes te ayudaron emocionalmente? ¿Quiénes te animaron? Quizá fue una amiga, quizá fue un mentor o mentora, quizá fue tu terapeuta, etc. ¿Quién te animó a llevar a cabo, a desarrollar tu vocación, tu pasión? ¿Quién te dio la estructura necesaria para el inicio? Todo eso también forma parte de la energía fundacional de tu proyecto. Y por supuesto, si es un proyecto que lo iniciasteis entre varios, por ejemplo en el caso de Systemia Consulting, que fuimos 4, Carlos, Laura, Mari Carmen y yo, siempre el agradecimiento, siempre el recuerdo hacia esas personas. En el futuro el proyecto se va a hacer grande, entonces siempre tiene que haber una placa fundacional donde esté bien claro cuál fue el año de fundación, dónde se fundó, quiénes lo fundaron, ¿de acuerdo? Y todos los integrantes del proyecto deberán siempre conocer, ¿de acuerdo? Esto es de cara a los inicios. Y también fundamental, cuando nace un nuevo sistema, cuando nace un nuevo proyecto, nace con un propósito. Entonces tu proyecto tiene un propósito. Ese propósito muchas veces es inconsciente, ¿de acuerdo? Pero es importante pasarlo al lado consciente, al lado racional. Tienes que ser capaz de escribir tu propósito en una frase clara, concisa, ¿de acuerdo? Y esto hace que todo lo que hagas a partir de entonces esté alineado a tu propósito, ¿de acuerdo? El propósito también forma parte de la energía fundacional de tu proyecto. Todos los objetivos que te marques, todo lo que hagas a partir de ahora, tiene que ir hacia ese rumbo, hacia ese norte que es el propósito de tu proyecto. El propósito te da energía, te da fuerza, te da vitalidad, te da alegría para seguir adelante, ¿de acuerdo? En los buenos y en los malos momentos. Te recuerda por qué estás haciendo esto. Si te estás planteando un nuevo servicio, ese servicio va a ayudar al propósito, tiene sentido en función del propósito. Si te estás planteando nuevos objetivos, esos objetivos tienen sentido en función del propósito. Entonces el propósito es fundamental y también forma parte de la energía fundacional de tu proyecto, ¿de acuerdo? No puedes de repente querer tener objetivos que no tienen que ver con la energía fundacional. Entonces muchas empresas, muchos proyectos, muchos negocios que han funcionado bien durante muchos años empiezan a fracasar, empiezan a tener problemas, incluso mueren cuando pierden de vista el propósito, la idea de los fundadores. Eso suele pasar también mucho en relevos transgeneracionales, ¿de acuerdo? Entonces, conocer la energía fundacional, conocer el entorno social de la fundación del proyecto, qué estaba sucediendo socialmente, ¿de acuerdo? Porque quizá fue un impulso social, quizá hubo un propósito muy relacionado con la historia de la fundación, con ese año, que estaba sucediendo ese año, ¿de acuerdo? Entonces, conocer eso, recordarlo siempre y anclarlo y saber que es determinante. Entonces, en la medida que seas capaz de recapitular si tu proyecto ya ha empezado, de anclar el propósito, los recursos, agradecer a las personas, agradecer a los recursos, conocer cuál era el momento fundacional, quiénes eran los fundadores, cuáles eran tu motivación o la motivación de los fundadores, y eso es
fundamental, ¿de acuerdo? Si estás teniendo problemas con tu proyecto, quizás se deba al desconocimiento del propósito y de la energía fundacional de tu proyecto. Si es así, se puede arreglar. Puedes cambiar esta circunstancia. ¿Cómo? A través del agradecimiento, del reconocimiento y del agradecimiento. Y aquí vemos cómo se articula siempre la primera ley sistémica, la ley del reconocimiento, del agradecimiento, de la valorización a todos los elementos de tu proyecto. Entonces, agradece a esas personas que te ayudaron, agradece a esos recursos que fueron iniciales, agradece a ese trabajo anterior que te permitió tener los recursos y quizá la disponibilidad para iniciar tu proyecto. Agradece a tu entorno social, a tu entorno familiar, a tu pareja actual, si fue la de la fundación, o tu pareja de ese momento que te apoyó, que te ayudó, que te dio soporte. Porque todo para iniciarse necesita un extra de energía y muchas veces hemos recurrido a otras personas para ese extra, y si eso no está agradecido, el proyecto se va a resentir y finalmente va a entrar en peligro, ¿de acuerdo? Así que recapitula cuáles son los elementos de la energía fundacional, agradece y valora cada uno de ellos, recuerda cuál fue la idea fundacional, escribe la idea y escribe el propósito en una frase clara y ánclalo en tu oficina, en tu despacho, en tu lugar de trabajo. Ten siempre presente, ponlo quizá en tu página web, ten siempre presente estos elementos fundacionales y tu proyecto irá bien. Así que cualquier pregunta sabes que nos puedes consultar, estamos encantados de mantenernos cerca y apoyándote en todo momento. Para mí es importante ayudarte para que tú puedas ayudar, ¿de acuerdo? Te mando un abrazo muy grande. Gracias.